Hola amigos, un saludo para todos, bienvenidos a La Huella Guitar. Ya sabes de esos que se enchufa directamente al amplificador prácticamente sin mirar la ecualización que este tiene, o el caso contrario, que seas como Eric Johnson que dice reconocer la marca de la pila del pedal que usa habitualmente solo por su sonido. Lo que todos tenemos en común al aprender a tocar la guitarra eléctrica es que buscamos el mejor tono posible. Y es que desde que te enchufas por primera vez al amplificador de una guitarra, y aunque pasen muchos años, siempre estás buscando ese tono, ese sonido ideal que todos tenemos en la cabeza. Cambiamos guitarras, amplificadores, pedales, cuerdas, púas, cables, lo que haga falta para acercarnos a ese sonido ideal. Y aunque todo esto es importante, el equipo o el presupuesto que tienes, lo es más lo que haces con él, es decir, cómo lo ajustas. En este vídeo vamos a hablar de un efecto como el de la distorsión, algo que necesitamos por supuesto, sí o sí para estilos como el rock, el blues o el metal. Veremos cómo ajustándola de una manera determinada vamos a conseguir un mejor sonido, un mejor tono para nuestra guitarra, simplemente haciendo un pequeño sacrificio, aunque esta vez no va a ser económico. Vamos a verlo. Algo que me llamó la atención hace muchos años cuando estaba empezando a tocar la guitarra eléctrica fue una entrevista que hacían a un guitarrista bastante famoso en la que decía que un buen consejo para los que estábamos empezando para tener un mejor sonido de guitarra era tocar con menos distorsión de la que pensábamos que necesitábamos. Algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque la distorsión no es algo que uno elija porque sí, utilizarla o no, es parte de un estilo, parte de un sonido que necesitamos pues para tener sustain en la guitarra, para poder hacer determinadas técnicas de las que ahora hablaremos, ¿no? Como el legato, el palm mute, los armónicos, necesitamos de la distorsión para poder realizar esos estilos y para poder utilizar esas técnicas. Si estás acostumbrado a tocar a un nivel X de distorsión, decirte que toques a un nivel, por ejemplo, X-2 es pedirte, como decía antes, todo un sacrificio, ya que de alguna manera la guitarra no te va a responder como estás acostumbrado. Necesitas ese sustain que tenías antes, necesitas que los dedos no se te atasquen para tocar ciertas cosas y estás acostumbrado, digamos, a un sonido. Pero sí que es cierto que si comparamos, por ejemplo, dos melodías, que ahora vamos a tocar, una, digamos, con menos distorsión y otra con más, vamos a ver las diferencias. Me imagino que habrás notado la diferencia. Uno de los solos está tocado con un pedal de menor ganancia, el segundo solo está tocado con un pedal de mayor ganancia y su sonido es mucho más estridente, mucho más chillón y evidentemente ese exceso de distorsión y ese sonido distinto que tienen los pedales hace que uno sea más natural que el otro. Lo puedes probar con tus propios efectos en casa. Si pruebas una melodía sencilla vas a ver la diferencia entre tocar con la distorsión a tope e irla bajando hasta que llegue un momento en el que no te hace falta, digamos, tener tanta distorsión. Esta es la razón por la que muchos guitarristas profesionales en el estudio o en directo bajan su control de volumen para conseguir ese sonido más natural, recortan así el nivel de entrega de saturación y también baja un poco el tono, en la mayoría de los casos, lo cual hace que ese sonido, vuelva a repetir, sea más natural, algo que, como te decía, puedes probar con tu propio equipo, sin necesidad de tenerte que andar comprando otros pedales. Eso sí, si ese pedal no te gusta, aunque bajes, digamos, le pongas otra ecualización, bajes el control de volumen, es que el sonido básico del pedal no te gusta, así que entonces sí que deberías cambiar a otro. Vamos a hacer la prueba con ese bajón de volumen y vamos a ver qué técnica nos permite tocar. Bajando el control de volumen de la guitarra podemos conseguir esa misma sensación de bajada de la distorsión en un pedal, ¿no? En este caso ese sonido en el que quizá no necesitemos tanta distorsión, lo podemos conseguir. Por ejemplo, voy a bajar un punto hasta el 9 y vamos a ver que el sonido ya es muy distinto ya. Se tiene que ajustar a lo que buscamos, por supuesto, pero no necesitamos una melodía, escuchar seguramente toda esa cantidad de distorsión. Si le queremos buscar un sonido más natural, vuelvo a bajar un puntito otra vez, seguramente esas notas nos van a sonar de manera más natural, ¿no? Si hacemos esa misma lick que he tocado al principio, con nuestro volumen al 10 con toda esa distorsión, lo podemos ir reduciendo y ver cómo nos suena, digamos, en ese sentido más puro del sonido, ¿no? Si haces cualquier melodía, seguramente esa distorsión que utilizas para otro tipo de
de técnicas te va a sobrar, así que jugar con el volumen es un muy buen efecto, algo que ahora vamos a ver también con el propio efecto de distorsión, ¿no? Intentando buscar así el sonido más puro. Y aquí viene el verdadero problema y donde hay que hacer ese sacrificio. ¿Seríamos capaces de, con esa menos distorsión, poder tocar las técnicas que habitualmente tocamos, por ejemplo, en rock o en metal? Si escuchamos a los guitarristas clásicos, vemos que tenían mucha menos distorsión que la que tenemos cualquiera de nosotros ahora en nuestros equipos, pero eran capaces de hacer técnicas como, por ejemplo, el tapping, los legatos rápido o unos armónicos. Eso significa que en realidad el problema no está en la cantidad de distorsión, sino en habituarte a utilizar una cantidad determinada de distorsión. Evidentemente ahora no te va a salir digamos, esas líneas, ese palm mute con esa contundencia si estás acostumbrado a una determinada distorsión, ya que de alguna manera tu equipo no va a responder como tú esperabas, pero se trata de, bajando esa distorsión, practicar para, digamos, poder adquirir esas técnicas y hacer que esto sea posible, conservar ese sonido más natural y poder realizarlas. Bajamos nuestro potenciómetro de gain en el pedal y vemos si son posibles de realizar esas técnicas con menos distorsión, si se nos engancharán nuestros dedos al tocar legato, si nuestros armónicos sonarán pobres y no llegaremos a sacar esos agudos. En fin, se trata de practicar y de ver si funciona. Vamos a probar con una técnica como la del legato, los ligados. Con mi distorsión a tope es fácil que pueda hacer líneas enteras sin utilizar la púa, ya que esa distorsión nos está ayudando a cuando hacemos esos hammer-on pull-off, que de alguna manera nos ayude. Si vamos bajando esa distorsión, lo he bajado ahí un poco, vamos a ver evidentemente que nos va a ayudar menos, pero quizá el sonido ya empieza a ser menos estridente. Tenemos ese sonido más puro. Puede que nos cueste un poquito más al principio hacer más los ligados. Pero en realidad es un tema de práctica también, ¿no? Si nos damos cuenta, el sonido, en este caso, al tener menor distorsión, nos está obligando a empujar más si estamos acostumbrados a tocar con más distorsión, pero no es que no podamos hacerlo, es que no estamos acostumbrados. Sigo bajando esa distorsión y veremos cómo ahora los ligados nos van costando más. Pero en realidad es un tema de técnica. Evidentemente ahí ya estaríamos muy cortos de distorsión para tocar ciertas cosas, ya que escuchamos que las notas suenan más naturales, menos estridentes, pero quizá tenemos ya menos sustain y nos ayuda menos al hacer, por ejemplo, esos hammer-on, ¿no? Así que tenemos que ver ese punto, quizá intermedio, donde lo he tenido antes, en donde bajamos esa estridencia típica de la distorsión, que nos va a permitir hacer esas melodías que tocábamos antes. Con ese puntito menos de distorsión y que al mismo tiempo nos permita, por ejemplo, ejecutar esta técnica de ligado, ¿no? Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo en el que pretendíamos obtener un mejor timbre para nuestra guitarra. Recortar la ganancia puede significar reajustar nuestra manera de tocar sobre el mástil de una guitarra, pero al mismo tiempo seguramente vamos a conseguir un sonido más natural, así que se trata de practicar y practicar hasta conseguirlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.